Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Les saluda su hermano Marvin Castro desde Indianápolis, en los Estados Unidos. Qué gusto, hermanos, que entremos a una semana más en el estudio de la lección de la escuela sabática. Estaba analizando que cada semana se están poniendo mejores las lecciones. Lo único lastimoso es que ya estamos un poquito más de la mitad del trimestre. Ya vamos por la lección número 8 esta semana. 8 lecciones con esta semana. Si uno revisa desde la número 1, se han estado poniendo más y más interesantes cada una de ellas. Y esta número 8 que nos toca esta semana estará demasiado buena. El título para esta semana es Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Esos son los dos nombres que vamos a estudiar esta semana. Porque esta semana vamos a ver que hicieron cosas que realmente uno se queda sorprendido. Pero antes de entrar en materia, vamos a leer el versículo para memorizar, porque es digno de que le pongamos mucha atención a ese versículo. Está en el libro de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de sus vidas e imiten su fe. ¿Cómo me encantó el versículo? Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren sus vidas e imiten su fe. Si yo les preguntara a ustedes, ¿pueden recordar a un buen líder de su iglesia que quizá ya no está? ¿Pueden recordar a alguien que les marcó su vida por la gran fidelidad o la gran entrega que él hizo a la obra? Yo creo que todos tenemos una persona a quien recordar. Yo, cuando leí el versículo, me acordé de un gran hermano que ya no está con nosotros. Él descansa en la bendita promesa y esperanza de la pronta resurrección. El hermano Samuelito Castillo. Aquí dice: acuérdense de ellos e imiten su fe. Así que este hombre por muchas décadas estuvo al frente de la obra en tiempos peligrosísimos, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, tiempos de todo tipo. Este hombre sufrió de todo lo que ustedes se puedan imaginar y estaba fiel ahí. Él siempre estaba y tenía una bonita costumbre él. Y él decía: yo nunca me voy a perder un miércoles de venir a la iglesia. Recuerdo tantas cosas, y algunos hermanos de mi iglesia que lo conocieron a él también recordarán la fidelidad con la que este hombre de Dios trabajó al frente. Éramos bien jóvenes nosotros, pero este señor era incansable. Este señor era dedicado a la causa de Cristo. Así es que me acordé de él porque el versículo dice: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra, y al final dice: e imiten su fe. ¿Por qué ese versículo? Por el título precisamente de la cartilla para esta semana: Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Cuando estudiamos la vida de Josué y de Caleb, hay mucho que nosotros podemos aprender. En la parte del domingo, que se llama Fidelidad para el domingo 16 de noviembre, pregunta quién era Caleb y qué posición ocupaba en el pueblo. La primera cita, porque hay varias, dice que Josué era de la tribu de Judá. Grábense este detalle. Josué era de la tribu de Judá. Nos hacen una pregunta para que investiguemos quién es él y así aprendemos más de este personaje. Pero ¿qué tipo de carácter tenía este hombre? Después nos dan otra cita. Esta no la voy a leer porque son varios versículos. Ojalá ustedes lo lean. Es Josué 14, del 6 al 14. Todos estos 7 versículos relatan cuando Caleb, en la tierra prometida ya, se presenta ante el gran líder, su buen amigo y hermano, Josué. Caleb va donde Josué y va con una petición. Pero antes de hacerle la petición, le dice Caleb al líder Josué: mira, Josué, tú estabas vivo y te acuerdas que hace 45 años atrás, Moisés, siervo de Dios, me prometió en presencia de Dios que toda la tierra que pisaron mis pies cuando anduvimos reconociendo este país iba a ser mía, iba a ser de mi familia, de mi descendencia para siempre. Por cuanto yo traje un informe, dice, ustedes van a leer este versículo, qué precioso, como lo sentía en mi corazón. Eso a mí me fascinó. Caleb trajo un informe como lo sintió en su corazón.
Y en esos relatos ahí que vamos a leer, el muchacho, este señor ya, Caleb, le dice, mira, le dice, yo tenía 40 años cuando el siervo Moisés me mandó de espía, contigo y con 10 más. Yo tenía 40 años. Han pasado 45 años, hoy tengo 85 años ya. Mi fuerza, dice, es la misma que cuando el siervo Moisés me envió. Yo puedo ir a la guerra, yo puedo conquistar a esta edad, yo puedo salir, yo puedo hacer lo mismito que hacía antes. Por lo tanto, amigo, líder Josué, te traigo una petición. Cumple la promesa que Dios hizo a través de Moisés, que toda la tierra que yo reconocí va a ser mía, por lo tanto, dame este monte. Le está diciendo Caleb a Josué, porque Josué es el líder ahora, Moisés ya murió. Estamos hablando con la nueva generación que entra a la tierra prometida. Dame toda esta montaña, este territorio. El territorio se llamaba Hebrón. ¿Saben cuál es lo fascinante? Que Hebrón no era una tierra fácil. Estaba llena de enemigos que todavía no habían sido expulsados. El relato dice que habían ciudades fortificadas, habían grandes y pequeñas, habían enemigos terribles ahí. Y saben una cosa asombrosa, que yo quedé pasmado. El territorio que este señor, ahora señor, ¿verdad? Caleb está pidiendo, está lleno de gigantes. ¿Se acuerdan que 45 años atrás, esos gigantes fueron los que hicieron desfallecer a los 10 espías y dieron un informe malo? Cuando ese informe, este señor tenía 40 años, digamos que estaba fuerte. Y ahora los mismos gigantes, nuevas generaciones de gigantes, lo agarran con 85 años. Y el valor y la confianza que Caleb tiene en Dios es la misma que cuando era joven. A ver, siendo un líder tan grande este Caleb, yo solo me pongo a pensar cosas para enriquecer mi estudio. ¿Por qué no pide una tierra más fácil? Hubiera llegado así, a ver si ustedes están de acuerdo. Josué, amigo, hemos recorrido un largo camino, hemos tenido experiencias tremendas, hemos sido esclavos juntos, todos nuestros parientes murieron en el desierto, solo tú y yo quedamos vivos, tenemos algún cierto honor por el hecho de estar vivos, dirigiendo esta nueva generación. Ahora que estamos en la tierra, dame una tierra para mí y mi familia ya conquistada, limpia, bonita, porque ya estoy viejo, cansado, ya me faltan las fuerzas. ¿Verdad que pudo haber dicho eso? Y sin embargo, el Señor no lo dijo. Caleb no lo dijo. Con 85 años, su fuerza está intacta. Pero quienes son médicos y están escuchando, están viendo este programa, sabrán, no es que el Señor estaba loco o que la Biblia mienta. Miren, hablando de musculatura y de fuerza física, sí había menguado mucho de su fuerza física. Lo que pasa es que la fe de ese hombre era tan grande, hermano, que era la fortaleza de sus músculos. La fe era tan gigante, hermano, que la vejez y las arrugas que quizá tenía se volvían insignificantes. Más puede la fuerza de la fe que la fuerza de los músculos. Josué fue fuerte a los 85 años, no tanto porque levantaba pesos o músculos, sino porque la fe de él era tan inquebrantable como hacía 45 años atrás. Y entonces Josué oye a su amigo de 85 años decir puras verdades, y Josué, lleno de asombro y de admiración, que el señor de 85 años está pidiendo un territorio peligrosísimo para ir a conquistarlo y limpiarlo para él y su familia, a exponer su vida a esa edad. Josué le dice, así lo dijo Jehová a través de Moisés, este va a ser tu territorio. Y entonces Caleb recibe la tierra de peligro de gigantes. Pero en la segunda pregunta nos hicieron recordar qué dice Caleb del hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente. La lección del domingo es acerca del carácter de Josué. Y recordemos que el versículo de memoria dice que imitemos la fe de este tipo de hombres. Y entonces Caleb, esta pregunta es para recordar algo que pasó hacía 45 años atrás, cuando a él lo mandaron de espía. Y la pregunta es, ¿qué dice lo que hizo Caleb cuando trajo el informe? A pesar de que la mayoría, que eran 10,
tenían un informe negativo, desfavorable o contrario al de él, ¿qué dice el hecho de que él se mantuvo firme a su convicción? Pues lo que nos dice es que era un hombre de inquebrantable fuerza, de valor, de inquebrantable fe. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero qué fácil es si usted está en un grupo de 10 personas y 10 personas se inclinan para comentar algo o para creer algo o para afirmar algo, es casi difícil que usted y yo salgamos con algo contrario. No es imposible, pero es bien difícil. Parece que es más fácil acomodarse, amoldarse a la presión de la mayoría. Y sin embargo, este muchacho Caleb no hizo eso. Eso es lindo recordar. Caleb era el mayor de los espías, tenía 5 añitos más que Josué, pero este señor se mantuvo tan firme y fiel que su informe fue tan positivo que le dijo a todo el pueblo de Israel, miren, todo lo que los 10 espías están diciendo es cierto, ahí hay gigantes, las murallas son fortificadas, es cierto que tienen unos ejércitos admirables, pero más podremos nosotros porque Jehová está con nosotros. Vayamos y subamos rápido porque Jehová los va a entregar en nuestra mano. Nadie le hizo caso. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza humana, hermano, tiene una deficiencia o tenemos una deficiencia terrible. Hay un dicho en mi país que dice que una naranja podrida daña el resto de las naranjas cuando las metemos en un saco, en un costal. Entonces, el informe negativo de 10 espías causaron en el pueblo de Israel una negatividad sorprendente. De modo que cuando Josué y Caleb hablaron positivamente, dice la Biblia que los querían apedrear. Y saben una cosa, los iban a matar. Pero ustedes van a leer que la gloria de Jehová cayó en aquel lugar. Si no, esa gente matan a Josué y Caleb. El propio pueblo iba a matarlo porque Josué y Caleb estaban diciendo verdades que requerían fe para poderlas ejecutar. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha caído mal por decir verdades que se requiere fe para poder llevarlas a cabo? Entonces el mismo pecado que afectaba a aquella gente está afectando a la iglesia hoy en día. Se le cree más al grupo de los incrédulos que al pequeño grupo de los que tienen fe, de los que creen. Entonces, en la lección del domingo aprendemos que nosotros podemos tener una determinada posición de parte de Dios a pesar de que el entorno de nosotros esté en contra de lo que nosotros estamos diciendo. Y Josué, vamos a seguir aprendiendo de él ahora, en la parte del lunes. Para el lunes 17 de noviembre, dame ese monte se llama. Entonces pregunta, ¿cómo describirías la actitud de Caleb y de Josué? ¿Y qué significa una frase que 3 veces dice Caleb, seguí plenamente al Señor? La actitud es ante la petición que Caleb hace, que yo ya relaté. Y ustedes la van a leer en la Biblia. La actitud de Caleb y la actitud de Josué, que ahora es el líder. La actitud de Caleb es una actitud de fe y de creencia. Saben que Caleb, miren qué linda la fe de este señor. Tiene 45 años de tener en espera una promesa que todavía no se cumple. Vamos a ver si nos ubicamos. 45 años atrás, Dios le promete toda la tierra que tus pies pisaron, la vas a recibir. El resto de los espías y el resto del pueblo van a quedar muertos aquí a lo largo de 40 años. Pero tú vas a quedar vivo y vas a entrar de nuevo a la tierra de donde venís ahorita como espía, pero en esa otra ocasión vas a llegar a ser dueño de tu parte. Todo lo que anduviste explorando será tuyo. Entonces miren, eso lo dijo Dios hace 45 años. Miren la actitud de fe de Caleb, que ahora está frente a Josué, recordando una promesa que se le hizo 45 años atrás, y él no ha menguado, su fe no ha menguado. Él sigue creyendo que aunque han pasado 45 años, llega el día que se tiene que cumplir. Ahora, la actitud de Josué, no miran a un Josué envidioso ustedes, ¿verdad? El líder Josué podía decirle, no, no te voy a dar esa tierra, te voy a dar otra. Sí, pero Dios dijo que esta a través de Moisés, sí, pero ahora yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cómo es la actitud de Josué como líder? Él tiene la voz cantante, él manda. Se la puede dar o no se la puede dar, pero
Lo hago solo para que reflexionemos. Josué no era líder caprichoso. Josué no era de esos líderes, aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el pastor, yo soy el primer anciano, le guste o no le guste, es a como yo digo. No. Josué, ante la petición de Caleb, se apega al reglamento divino y en su mente Josué está diciendo, eso está correcto. Así lo estableció el Señor y aunque ahora soy el líder, yo no me voy a oponer a eso. Y Josué le concede la petición como ya lo hemos anunciado. Entonces el punto de Caleb es que nunca olvidó la promesa que se le hizo. No desfalleció por 45 años que pasaron. Mientras yo leía esto, estudiaba esto, porque me gusta aplicar la lección para mí, no solo es de estudiar historias de señores que ya se murieron hace miles de años. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces yo pensaba, ¿qué tan fácil abandono las promesas de Dios? Porque ustedes tienen promesas. Yo tengo promesas de Dios. Hay promesas que son tan personales que leemos en la Biblia. Hay momentos en que Dios nos habla tan claramente y nos dice, hijo, esto y esto y esto quiero para tu vida. Nos lo dice a cada quien a la manera que Dios sabe que le podemos entender. Pero lo cierto es que usted y yo tenemos promesas. ¿Qué tan fácil abandonamos las promesas? Ni siquiera voy a mencionar 45 años, porque yo creo que de los que estamos hablando nadie ha aguantado 45 años esperando una promesa de esa. Pero se han fijado que al mes ya estamos incómodos. Se han fijado que pasa un año y no se cumple lo que nos ha prometido el Señor, lo que le hemos rogado al Señor y abandonamos la petición. Por supuesto que no todos, pero habemos un grupo grande de hermanos en la iglesia y precisamente para esto son estas lecciones, para que nos ayuden a nosotros a mantener en el tiempo, no importa cuánto sea, la promesa de Dios para tu vida y para mi vida seguramente se va a cumplir. Y este es un gran ejemplo. Caleb espera 45 años y ahora que llegó el momento, hermano, se pone firme, tiene 85 años, lo que leímos en la anterior lección, y con 85 años se para firme a reclamar con justicia lo que Dios ha prometido para él. En otras palabras, no abandonó la esperanza bendita de lo que se le había prometido. Eso se llama fidelidad, eso se llama fe. El título se llama Dame ese monte. ¿Cuál es el monte que tienes que reclamar? Con fuerza, con valentía. ¿Cuál es el monte que con fe tienes que reclamar? ¿Sabían que todos tenemos un monte que reclamar? En cualquier área, en la vida tuya hay una, en la vida mía hay otra, en la vida de cada quien. Hay un monte que nosotros tenemos que reclamar, que se nos prometió ya. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos dispuestos como Caleb. Para adquirir ese monte, Caleb no se tenía que sentar en la vida. Bueno, Dios me lo prometió hace 45 años, aquí estoy esperando. Él sabrá cómo lo hace llegar a mi vida. Tuvo que él enfrentar a los gigantes. Los gigantes que decíamos que derrotaron la fe de la anterior generación, ahora él los va a enfrentar. Y de hecho, dice el relato, que yo no lo leo ahora, Caleb conquistó todo eso. Entonces, hay pequeñas concesiones que pueden impedirnos a nosotros seguir completamente a Jesús. Hay pequeños tratos, insidiosos arreglos que podemos hacer casi como subliminalmente con el pecado, que no nos permiten seguir plenamente a Jesús. Caleb lo hizo y por eso la cartilla dice grandes héroes de la fe, Josué y Caleb. Entonces, hermanos queridos, cuando Dios te haga una promesa, nunca se vaya a frustrar usted creyendo que todas las promesas de Dios se van a cumplir automáticamente, no importa la actitud suya, no importa la actitud que usted tome, eso no es así. Dios tiene promesas para nosotros. Y si yo tengo una actitud negativa o de falta de fe, o que estoy abandonando en el proceso la espera, esa promesa no se va a cumplir automáticamente. Así no se cumplen. Estudiemos bien esa parte y van a ver qué bonita que nos va a enseñar una lección poderosa. Pero vamos a agarrar un poquito a la parte del martes. Para el martes 18 se llamó el poder del ejemplo. Esta cita sí la voy a leer porque está en Josué capítulo 15. Josué capítulo 15.
Ahora voy a leer el versículo 16 al 19. Miren qué bonito. Y dijo Caleb, al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio fuentes, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Por qué creen que se llama el poder del ejemplo la lección del martes 18? Con esta y otras citas más. Nos hacen una pregunta. ¿Qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Y cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? Es curioso, no sé si lo notaron bien. Caleb, que es un señor de 85 años, ya le dieron la tierra que él pidió y ahora va a conquistar la tierra y anda peleando ahí, limpiando el territorio. Pero hay una ciudad interesante allí, que aparece el nombre. Y oigan esto, los que van a leer un relato del espíritu de profecía que yo no voy a leer, solo se los voy a adelantar. Dice la sierva del Señor que esto que hizo Caleb lo hizo para glorificar a Dios, número uno, y para darle un gran ejemplo a la nueva generación. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Él podía personalmente dirigir a los nuevos miembros de esa generación, que no era todo el pueblo de Israel, era su casa, digamos, su familia, los cientos que conformaban pues su familia que iban a recibir esa tierra. Él podía ir al frente y dirigirlos, porque recién acaba de decir que la misma fuerza que tenía cuando a los 40 años la tenía ahora, a los 85. Pero hizo un detalle interesante. Pudiendo era hacer el trabajo, vamos a decir que publicó un anuncio interesante. El que conquiste esa ciudad tan fuerte, le voy a dar a mi hija Axa en matrimonio. Va a ser mi yerno. Imagínense, yerno de Caleb. Uno de los dos sobrevivientes de la generación antigua que quedaron en el desierto. Estos hombres eran respetadísimos. Ustedes y yo decimos Caleb y no parece que no suena mucho. Pero hermano, recuerden, con solo el hecho de que sobrevivieron los 40 años en el desierto, ya eso es bastante. Y dice Caleb, el que conquiste esa tierra, esa ciudad, el que la tome, de hecho tiene que ser un líder del resto de hombres, porque una sola persona no puede tomar la ciudad. El que la conquiste le voy a dar a mi hija. Y entonces este Otoniel, que es miembro de la familia de este Caleb, de la misma gente de él, agarró, digamos, la batuta, la papa en la mano, agarró el compromiso, la responsabilidad, y él tomó esa ciudad. Y le dieron pues lo prometido, que era una esposa, hija del gran líder Caleb. ¿Qué les llama la atención de esto a ustedes? A mí me llama la atención no solo el premio que se gana el muchacho, porque yo no sé si van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Miren, ¿será que Otoniel, que es el joven valiente que conquistó la ciudad, será que es que Otoniel no hallaba novia para casarse? ¿No habían mujeres que él podía conquistar, enamorar para casarse sin necesidad de arriesgar su vida? ¿Qué tal iba? Y lo matan allá, la mujer queda vivita y coleando y se va a casar con otro. No era tanto la mujer. Lo que resalta aquí no es que se ganó un premio y le dieron una esposa mujer. Lo que resalta aquí, hermano, es el ejemplo que Caleb deja ante los nuevos muchachos, los jóvenes, porque Caleb había hecho cosas similares en el pasado. De hecho, ahí frente a ellos había conquistado en esa misma tierra otras partes importantísimas, pero ahora Caleb quiere que otros, que la nueva generación, hagan trabajo personalmente como el viejo lo está haciendo. Qué importante es el buen ejemplo. Qué importante es, hermano, pasarle la antorcha de la fidelidad y del compromiso a la nueva generación. Caleb estaba haciendo eso, hermano, como dice la sierva del Señor, por glorificar a Dios y por darle un ejemplo a los muchachos. No lo podemos o no lo tenemos que hacer solo nosotros.
Los que ya estamos adultos en la fe, tenemos que darle espacio a los más jóvenes. Tenemos que darle lugar a los más jóvenes. Porque ellos también tienen que tomar responsabilidad en el asunto. ¿Qué clase de ejemplo habría dado Caleb que tan fácil fue para el joven Otoniel tomar la ciudad? La fe de Caleb la tenía o la había heredado este muchacho Otoniel. La importancia de un buen ejemplo. Nos hacen una segunda pregunta, que la cita está en Timoteo. ¿Qué principios sobre la transmisión de la fe y el fortalecimiento del liderazgo joven se encuentran en esta cita? Se las voy a leer porque esto está tan bonito. Esta cita es famosa, ya la habremos leído muchas veces. Está en Primera de Timoteo. Es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo 1, en el versículo 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notaron que en el primer versículo hay un traspaso de la antorcha de la fe a la nueva generación. La abuelita Loida era una mujer de fe. Traspasó la antorcha de la fe a su hija Eunice. Y esta Eunice a su hijo Timoteo. Es un ejemplo precioso. Estamos hablando de dejar un ejemplo, de dejar un legado de lo que Josué y Caleb en esta semana están haciendo. Y eso que acabo de leer en Timoteo, que pasa con el joven Timoteo, es lo que usted y yo somos invitados a hacer también. La nueva generación en nuestra iglesia tiene que recibir de nosotros la antorcha, pero una antorcha que no se esté apagando, no una antorcha con la luz ahí que ya casi no alumbra nada, sino la antorcha de la fe que alumbra en todo lugar oscuro. Ese es el poder del ejemplo. Y esa parte fue interesante, pero es necesario que tomemos una partecita del miércoles. Se llama Un héroe humilde, miércoles 19 de noviembre. Miren, Caleb fue el primero entre Josué y Caleb, ¿verdad? De los dos, Caleb fue el primero que recibió su herencia. Pero dije entre Josué y Caleb, de los dos viejos líderes. Entonces recibe su herencia Caleb, pero ahora hay una cosa interesante. ¿Y la herencia del líder Josué? Entonces nos hacían la pregunta, ¿qué implica el hecho de que el gran líder de Israel, quien repartió la tierra, recibiera su herencia en último lugar? Esto yo se los tengo que leer. Josué capítulo 19. Aquí yo me quedé asombrado de la humildad de Josué, porque ahora vamos a hablar de Josué. Josué, en el capítulo 19, en el versículo 46, escuchen lo que Josué va a hacer. 46. Desde el 46, sí, hasta el 51. Dice así. Josué 19, 49. Lo tenía mal. Josué, sí. 19, ahora sí, 49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Oigan esto, que él pidió. Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Dos cosas vamos a resaltar de ese versículo. Número uno, la pidió. Timnat se llamaba la ciudad. Y número dos, la reedificó. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice el hecho de que el gran líder de Israel reparta tierra a todo el mundo? Él se queda en último lugar y lo que él pide llama la atención. Yo no sé, yo será que soy mal pensado, pero me gusta decir cosas que no están como para poder entender mejor las cosas.
¿Qué habría hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo en el lugar del líder Josué? Vamos a ver si están de acuerdo. Siendo que Josué es uno de los únicos dos sobrevivientes del desierto, ya se quedaron unas centenares de miles muertos allá por desobedientes. Ahora Josué y Caleb, pero vamos a hablar de Josué, porque ese es el punto. Josué tiene como una corona ante la nueva generación, es una corona de privilegio. Está vivo, sobrevivió a la desobediencia del desierto. Número 2, es el líder. Él manda, Dios lo puso. ¿Quién se puede atrever a contradecirle a Josué? Un líder normal, voy a decir, Josué hubiese hecho así. Un Josué moderno o normal. Bueno, nueva generación, ya entramos a la tierra prometida, nadie ha recibido su herencia. Yo como líder, que sobreviví el desierto, y los vine a hacer a todos ustedes mocositos en el desierto, yo he tomado una decisión. Para mí y para mi familia, voy a elegir esta tierra, la mejor, porque soy el líder. Ustedes no van a querer tener un líder que viva en una casita fea, en una tierra todo horrible, ¿verdad? Mala imagen. El líder tiene que vivir en lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, yo decido, estoy diciendo qué tal hubiera hecho eso. Yo decido que esta tierra fructífera, esta tierra la más fértil, esta ciudad fortificada, esta va a ser la parte mía. Yo les pregunto, ¿se habrían puesto en contra a los hijos de Israel? Yo tengo una respuesta, no. Repito, tenía una corona como de privilegio, una corona de honor, por ser sobreviviente, porque era un gran líder, porque estaba haciendo un gran trabajo y podía elegir él de primero, ¿por qué no? Y sin embargo, elige de último. Cuando ya todos habían tenido su porción de tierra, soñada, ahora eran dueños de un país. Y cuando ya repartió a todo mundo, incluyendo al otro gran líder Caleb, ahora va él. Solo que Dios le hizo una promesa. Y los hijos de Israel entendieron. La herencia de Josué como líder va a ser lo que él pida. Yo lo leí ahorita. Lo que él pida, eso va a recibir de herencia. Yo no sé, hermano, si a mí me dieran esa oportunidad de pedir lo que yo quiera, yo no sé si la lista la haría así de enorme. Pero a mí este muchacho aquí me dejó pasmado a mí. Elige Timnat Sera. No se preocupen por el nombre. Elige una ciudad X. Y yo les dije que había un segundo punto de esa ciudad que eligió él. La ciudad la reedificó. Si la reedificó, quiere decir que cuando él la pidió, no era una ciudad hecha. Pónganlo a usted y a mí a elegir en un vecindario bonito una casa de lujo, la que querramos. Yo elegiría la mejor. Pero por allá está una con la pared caída y con una ventana rota y con el techo hundido. ¿Por qué voy a elegir esa casa yo para ir a reconstruirla? ¿Por qué? Mejor elijo la más bonita de la colonia. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con el ejemplo o lo consideran loco. Eso hacemos, hermano. Josué elige ruinas de una ciudad donde hay trabajo para hacer. Hay que ir a reedificarla. No elige una de las tantas ciudades grandísimas y fortificadas y bonitas que habían. Eligió algo sencillo. Algo que más bien le va a dar trabajo, repito, porque hay que ir a reconstruirla. Pero el detalle que ustedes no se van a pasar es dónde estaba ubicada esa ciudad. Eso es fascinante. ¿Dónde estaba ubicada o cerca de dónde es que estaba ubicada esa ciudad? Mientras les doy ese detalle, es bueno que entendamos, hermano, que nosotros podemos aprender una gran lección de humildad del líder Josué. Porque con semejante cargo no se aprovechó de él. No sé si ustedes lo vean feo que lo pueda decir aquí en público, pero en la vida que yo llevo ya vi gente en el cargo más alto aprovechándose de su posición. Tal vez algunos de ustedes que me están viendo también vieron personas que porque tienen tal cargo en nuestra iglesia, no estamos hablando de otra iglesia, este repaso es para nosotros. El riesgo, el peligro, la posibilidad latente de, porque tengo el cargo más alto, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Josué no lo hizo.
Y lo asombroso para mí, que ella repetía, a pesar que le dieron a él la posibilidad, pida lo que usted quiera, se le va a conceder, no pidió lo mejor. No pidió lo mejor. Pero yo les dije que les iba a decir dónde estaba ubicada la ciudad. La ciudad de Timnat estaba cerquita de Silo. Ustedes se acuerdan en una lección anterior que el tabernáculo de reunión, lo que después se llegó a llamar el templo de Jerusalén, imagínense, el tabernáculo donde está el arca sagrada, el arca del pacto, estaba en Silo. Y este muchacho elige una ciudad derrumbada que está cerquita de Silo. Y la cartilla nos preguntaba, ¿qué nos dice ese hecho a nosotros como estudiantes de la Biblia? Nos dice mucho, hermano. Para Josué la prioridad era estar cerca de la casa de Dios. Pero el problema para nosotros orgullosos es que estar cerca de la casa de Dios era en esa ciudad derrumbada, horrible. Era mejor irse a vivir a una ciudad bonita, grande, aunque más largo. Ahí venimos, cuando haya tiempo venimos. No, para el gran líder la prioridad era estar cerca de la casa de Dios. Una vez David dijo algo parecido y aparece al final de la cartilla. Una sola cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Una oración de David. Parece que es la misma oración del líder Josué, años antes, por supuesto. Parece que comparte la esencia de esa oración. Lo más importante era estar cerca de la casa de Dios, pero con un propósito. Les voy a contar una cosa que es tal vez, sin vergüenza tal vez. Miren, los hermanos de mi pueblo van a saber de qué lugar estoy hablando. Resulta que nuestra iglesia está en un predio grande, como una manzana de tierra, un espacio grandísimo. Pero frente al portón principal había un espacio de solar y un buen amigo me dijo a mí, Marvin, me dice, los hermanos van a vender ese pedacito de solar, me dice. Te saldría bien, vos que sos adventista, que lo compres, porque te queda cerca de la iglesia. Casi me volví loco de alegre yo, con la posibilidad de comprar ese solar. Pero escuchen la sinvergüenzada, porque no iba a caminar, solo me iba a cruzar la calle y estaba en la iglesia. Josué no era por eso, porque ya no quería caminar y quería tener cerca la casa de adoración. Aquí dice por qué es que él quería estar cerca de la casa del Señor. Dice, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su santo templo. Uno, contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Hermano, aquí en este repaso no se puede decir todos los detalles maravillosos de la lección. Ustedes tienen que meterse profundo esta semana, porque los ejemplos son demasiado bonitos, demasiado instructivos, demasiado maravillosos. Este hombre de Dios eligió lo más poquito, y lo más poquito no estaba tan bueno, pero él lo iba a componer con la ayuda del Señor, y eso más poquito era porque estaba cerca de un lugar en el que él había aprendido a depender de Dios. La presencia de Dios era lo que a él le interesaba. Cuando esta semana estudien se van a dar cuenta que habían ciudades fortificadas extraordinarias. Habían tierras riquísimas, hermano. Habían fuentes de agua, pero que eran una maravilla. Que no había que el líder Josué pudiera elegir. Eso a mí me tiene desangelado. Estoy pero maravillado yo. No quiso riqueza. No quiso una posición. Escuchen, no quiso comodidad. Solo le apuntó su cabeza el quiero vivir cerca de Silo, y el único lugar cerca de Silo es ese derrumbe, esa destrucción que hay ahí. Esa voy a tomar yo, porque yo quiero estar cerca de Dios. Tal vez no estemos hablando de una propiedad física como en este caso, o en el ejemplo que yo puse. Pero ustedes y yo, hermano, aquí recibimos un llamado. Estar cerca de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Estar cerca de Dios, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de su santidad. Para inmiscuirme en los negocios de la casa de Dios. Para involucrarme en la obra de Dios. Y está tan lindo eso, pero ya no hay tiempo más. En la parte del jueves, es preciosa la parte del jueves. Será lo último ya por el tiempo que avanzó. Se llama Transformados por la contemplación. Miren el título, Transformados por la contemplación. Las dos citas están preciosas ante la primera pregunta. Dice, miren, Hebreos 12,
Mejor lo voy a leer, me voy a tomar esos 2 minutos. Es demasiado bello ese pasaje. Entonces voy a leer en Hebreos, capítulo 12, que es muy famoso, versículo 1 y versículo 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ahora leo rapidito la segunda cita, que es 2 Corintios 3:18. Miren esta belleza que voy a leer. 2 Corintios 3, el versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. ¿Cómo somos transformados nosotros? De un tajo. ¿Será que un día amanecemos tan espirituales, oramos y nos cae una tonelada de transformación de un solo? De gloria en gloria. De experiencia en experiencia. De día en día. De continuo en continuo. Este es el maravilloso trabajo, hermano, que el Señor a través de su Espíritu puede hacer. Este es el proceso de la santificación, el proceso de ir subiendo un escalón todos los días. Pero el título me sigue llamando la atención del jueves: transformados por la contemplación. Miren, aquí dice: puestos los ojos en Jesús. No es en el pastor, no es en los líderes ni en los errores de los hermanos de la iglesia. Puestos los ojos en Jesús es lo único que te va a llevar a la Canaán celestial. Puestos los ojos en Jesús. Él es el único que murió por tus pecados. Los hombres no podemos ser contemplados, hermano, al punto de ser ejemplo. Que usted diga: yo voy por la hermana, yo voy por el hermano. Es puestos los ojos en Jesús. Pero como el título dice que somos transformados por la contemplación, voy a esta parte, que es la última que voy a comentar. Miren, nosotros somos lo que contemplamos. Si guardáramos este pequeño consejo, va a ser bueno esta semana. Usted y yo somos lo que contemplamos. Si lo que contemplamos son redes sociales, si lo que contemplamos son modas, vanidades y toda esa porquería que se regala en los medios masivos de comunicación, eso vamos a llegar a ser nosotros. Si contemplamos a Cristo, si nos metemos en sus negocios, si comemos el alimento espiritual, si contemplamos, como decía en la lección anterior, la hermosura de su santidad, eso vamos a llegar a ser nosotros. Hombres y mujeres transformados. Repito, somos lo que contemplamos. Y el mundo está amoldando a los cristianos. Se los voy a leer, regálenme por favor, Romanos 12. Estoy un poco presionado ya por el tiempo, pero miren, voy a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Escuchen, hermanos míos, lo que les voy a leer. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, sino transfórmense. Estamos hablando de cosas espirituales. No sé si alguna vez se ha preguntado usted, en usted mismo o en su hijo o en su hija, ¿por qué le ha costado tanto a Dios transformar mi vida? ¿Por qué le cuesta a Dios tanto transformar a nuestros hijos? ¿Por qué a Dios le cuesta tanto transformar a un ser querido? ¿Por qué? Si Él tiene tanto poder. Número uno, no lo puede hacer a la fuerza. Y Él aquí dice cómo es que nos transforma. La contemplación de su carácter, de lo santo, es lo que nos va transformando poco a poco. El grave problema por el cual Dios no me puede transformar o no ha llegado Él a ser lo que quiere que yo sea, y usted, es que nos hemos conformado a este mundo. Estudien la palabra qué significa conformarse.
agarrar forma de. El mundo está amoldándonos a su manera. Es una cosa, hace poco estábamos en una celebración y hablaba con un par de jóvenes yo, y estábamos comentando, es asombroso cómo hoy en día estamos programados para vestir como el sistema dice que hay que vestirse. El tipo de zapatos que hay que ponerse es esos. El tipo de indumentaria es así como lo dicen ellos. Estamos tan programados que hasta comemos lo que ellos quieren que nosotros comamos. Escuchen qué terrible. Vivimos como el programa está diseñando que vivamos. Corriendo, estresados, sin tiempo, siguiendo un sueño loco que nunca vamos a alcanzar. Es solo un espejismo y al final nunca hubo tiempo para Dios. Y Dios no me puede transformar porque yo me estoy conformando a este mundo. Hermano, no tenemos que ir a una universidad de teología para responder esta pregunta, pero verdad que es más fácil inclinarnos al mal que al bien. Todo mundo sale con el versículo de Pablo, sí, hasta Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que yo no quiero, pero eso fue una experiencia que vivió él, una etapa. Pablo no vivió así toda la vida. Usted ya estamos repletos de esas etapas. No tenemos que seguir sentándonos nosotros en una experiencia que vivió Pablo, que fue difícil y triste, pero fue un periodo de tiempo, pero no terminó su vida así. Ya vivimos suficiente esa etapa. Nosotros no debemos conformarnos a este mundo, no dejarnos moldear por este mundo. La cartilla de esta semana está extraordinaria. Esto que yo acabo de comentar solo son gotitas de las maravillas que ahí estudiamos. Es tardado poderle sacar todo lo que se estudia así en un video como este, pero mi gran deseo es que ustedes estudien personalmente, que se puedan llenar de esta palabra. No vamos a perder el tiempo, hermano. Josué y Caleb, los dos grandes líderes de esta semana, nos dejan un grandísimo ejemplo de los hombres y mujeres que hicieron de Dios su prioridad, cómo terminaron y cómo acabaron aquellos que a Dios lo dejaron en segundo o en último lugar. Pero ojalá que esta semana aprendemos, no se les olvide, hermanos queridos, que se puedan suscribir ustedes al canal. Ustedes pueden apoyar mucho si le dan like número 1, si se suscriben. Aprieten ahí el botoncito de la campanita para que cuando yo suba los videos del repaso a ustedes les aparezca ahí con facilidad. Los que puedan compartir, pues qué bien que lo hagan. Al final, esto es para el crecimiento de la obra del Señor. Que el Señor me les bendiga. Los espero la próxima semana.